Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Creo que por ahí algunos comentarios sobre la fiesta de las trompetas, que no quedó tan claro sobre este tema. La fiesta de las trompetas era en el mes séptimo, al primero de este mes tendréis, dice, sería sábado o un día de reposo especial, porque no solamente, a veces había días de reposo por séptimo día de la semana, pero también habían fiestas, habían sábados porque, o días de reposo en días especiales. Así que dice aquí cuando vimos la fiesta de las trompetas, dice, es una conmemoración al son de las trompetas. Dice, escritores judíos dicen que se tocaban las trompetas 30 veces sucesivas y el motivo de la institución era con el propósito doble de anunciar el comienzo del año nuevo y que había de ser conmemorado religiosamente. Como dice, podemos ver en Números 29:3, y de preparar al pueblo para la fiesta solemne que se acercaba. Así que esta fiesta verdaderamente, porque las trompetas, como Mari en ese estudio que estuvo dando también, las trompetas anunciaban momentos especiales, como había un momento en que la trompeta podía anunciar guerra, otras, había trompetas que anunciaban al pueblo que se reunieran para una conmemoración especial, como en el caso del libro de Joel. Dice, tocar trompeta en Sión y tocar trompeta en mi santo monte. Esto significaba que se estaba llamando a congregarse a todo el pueblo de Israel con un propósito, que era el propósito del arrepentimiento para ese momento, según la profecía del libro de Joel. También hay que entender que el mes séptimo de ellos mm, no era que el año judío tuviese solo 7 meses, no, el año judío tenía más meses. Y dice aquí, anunciar el comienzo, dice aquí con el propósito doble de anunciar el comienzo del año nuevo, que se había de ser conmemorado religiosamente. Verdaderamente las trompetas significaban también, en este caso, el anuncio de un año nuevo significaba ese momento de un cambio. O sea, yo sé que también para nosotros la trompeta siempre, como cristianos, no como judíos, tiene una relación especial con el arrebatamiento. Entonces, cuando pensamos en trompetas, pensamos que en arrebatamiento. Es cierto que para la iglesia sería un nuevo comienzo, pero digamos cronológicamente el nuevo comienzo para la humanidad está pronto, o sea, no es con el arrebatamiento, sino más bien podríamos decirlo que se da con la segunda venida de Cristo cuando Él venga a instaurar un nuevo reino para nosotros. Por eso aquí vamos hoy a ir al libro de, así con algo, digamos algo rápido, significa las trompetas, la fiesta de las trompetas significa el comienzo de un año nuevo para la humanidad, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad, donde Dios hará cambios grandes. Por eso Mari tocó ese día, recuerdo el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cuando se toca la trompeta número 7, que se habla que todos los reinos han venido a ser de nuestro Dios. Se le ha quitado a los demonios y a Satanás el poderío sobre el reino, como dice la palabra, es el príncipe de la potestad del aire. Los aires terráqueos están llenos de las fortalezas enemigas que retienen este reino en la tierra. Otro día tal vez lo vamos a tocar ya con más detenimiento este punto. Y hoy hemos llegado a la fiesta número 6. Dice, será el día de las expiaciones. Dice, vamos al libro de Levítico, capítulo 23, para que estemos aquí listos. Esto es importantísimo, porque hay una semejanza
Y yo creo que a veces uno no sabe hacer una división. Hay una semejanza entre la fiesta de la Pascua y el día que se mataba, sacrificaba al Cordero Pascual, y en el séptimo mes, que es fin de año judío, en que se definía también un cordero para expiación, que es muy equivalente. Creo que también en el libro de Levítico, vamos ahí al capítulo 23, donde estamos estudiando las fiestas. Capítulo 23, versos 27 al 32. Creo que es importantísimo porque en ambas se da esto. De hecho, en este creo que en este último sacrificio, en esta última que se hacía, era el momento en que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Entonces ahí vamos a ver ahí capítulo 23, verso 27 al 32, de la fiesta de las expiaciones. Vamos entonces a entrar en esto. Estamos aquí. Dice aquí, en el 23 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. O sea, ese primer día era un día de reposo, significaba que no se podía hacer ningún trabajo. Era uno de los días de reposo especiales. Dice, con una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló a Jehová, dice Moisés, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta era verdaderamente una fiesta sumamente especial. Dice, porque cada persona que no se afligiere en este día será cortado de su pueblo. En otras palabras, si ese día no tenían un arrepentimiento claro, se afligían por sus vidas pecaminosas, dice que se consideraban cortados, significaba que eran desechados del pueblo de Israel. Y Dios siempre ha visto al pueblo de Israel como un solo grupo, no como personas que, como hace 2000 años se convirtieron Pedro y algunos que llegaron a ser los apóstoles y otros, pero como nación ellos rechazaron al Mesías. Se convirtieron muchos a Cristo, pero eso no significó que ellos verdaderamente, como nación de Israel, aceptaran al Mesías. Por eso aquí dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación dice reconciliación, dice el verso 28, delante de Jehová, vuestro Dios, día de reconciliación. Por eso a veces en estas dos fiestas tan importantes como la Pascua, en que había un sacrificio, la cual daba ¿qué? La liberación de Egipto, del pueblo. Y en este día dice que había era un momento diferente, había un momento en que se expiaban los pecados, tenían que darse un pago por los pecados. En cuanto a la Pascua no se define que hubiese que se perdonaban pecados. El Cordero Pascual tenía una finalidad, que era ¿cuál? Morir para cubrir con su sangre la vida de los israelitas. En este momento la fiesta decía que había que tener un arrepentimiento de parte de los israelitas. Dice en el verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este día será cortado ¿de qué? De su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. ¿Por qué era tan solemne esta fiesta? Porque verdaderamente el trabajo significa la parte humana, lo que el hombre intenta lograr. Por eso aquí lo que se estaba dando a entender es que la expiación era algo que era entre Dios y cada persona. O sea, Dios quería algo que las personas no apartaran su interés total en que Dios y Él
tenía que tener una relación, pero tenía que haber un arrepentimiento y una separación del pecado. O sea, al final del año se tenía que hacer una corrección de todas las cosas que se habían dado en nosotros 6 meses anteriores. Por eso aquí dice lo siguiente: y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno viene a Cristo verdaderamente, el sacrificio de Jesús no se puede combinar con otras cosas. Tiene que haber una sola visión, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo. Expiar significa pagar. Dice el verso 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Dice, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos y diles que a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, que será la última fiesta que vamos a estar estudiando. O sea, hay una continuidad ya aquí. Es un momento en que Dios viene expiando y corrigiendo. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que pensar algo. Dios quiere que se corrija todo tipo de pecado. Y era tan solemne que se le decía, no quiero que ese día se haga trabajo. En otras palabras, es un momento totalmente donde el pecador se acercaba a Dios para ese día, como dice, de tarde a tarde. Eran momentos de esas horas donde las personas que estaban entregando todo lo que habían hecho en el año. En otras palabras, creo que cada uno de nosotros, cuando ha venido a Cristo, tiene que ser claro que tiene que haber un arrepentimiento y una corrección total de la vida. Creo que a veces pensamos que a uno le han dicho, haga esta oración y se acabó todo. No, hacer la oración de decirle a Jesús que es nuestro Salvador y que es Señor, eso es lo que tenemos, se tiene que convertir en una realidad. O sea, Dios, aquí por eso se dice ninguna persona, y si alguien hace trabajo, yo lo destruyo a esa persona y lo quito de en medio del pueblo de Israel, donde estaban las promesas, donde estaba la presencia de Dios y donde la gloria de Dios se manifestaba el pueblo y la persona quedaba fuera de los pactos. Por eso a veces no entendemos esta también unidad del cuerpo de Cristo. Dice que nosotros somos una unidad, cada parte del cuerpo está entrelazada. Por eso es tan importante, como venimos estudiando aquí, dice, afligiréis vuestras almas, dice, un festival extraño en el cual los pecados del año entero eran expiados. O sea, ¿por qué? Porque Dios quería corrección de todas las cosas. Por eso en esto a veces cuando se hace liberaciones, cuando se hace consagraciones, se trata de corregir todas las cosas del pasado que todavía están presentes, latentes. A veces hay odios ahí en el camino y esos odios se convierten en ataduras. Hay pactos que se hicieron por nuestros antecesores y hay pactos que hicimos nosotros mismos que no han sido expiados o corregidos, quitados. Y entonces Satanás tiene derecho a entrar y tomar posesión de nuestras vidas en esas áreas, ya sea a veces de miseria, de pobreza, de escasez, de enfermedad, de odios, de luchas, de separaciones de familias. A veces en una familia todos mueren de cáncer, en otros todos se divorcian. ¿Por qué? Porque no se ha expiado la totalidad de los pecados. Por eso que en esta fiesta que no era, digamos así, tan emotiva, sino que era una fiesta donde se hacía que se afligía, uno se avergonzaba y se sentía triste por todos los daños que se había hecho en un año. Y ahí en otras partes que después lo podemos estudiar con más detalle, veremos que la ofrenda por la expiación, y como dice ahí, dice el autor de los Hebreos, que el sumo sacerdote entraba una vez al año, una vez. Por eso, y esta vez dice que él entraba con sangre de un cordero,
y presentaba esa sangre delante del Dios Todopoderoso. O sea, por eso vemos que la fiesta, ¿cómo empezaba la primera fiesta? La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Esa fiesta se conmemoraba que los hombres habían entrado ¿a qué? A una comunión nueva, dejaban de ser digamos, esclavos para ahora ser los hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Aquí se hacía que, ahora como hijos de Dios tenemos que hacer una corrección. O sea, como hijos de Dios viene el periodo de santificación y corrección. Por eso ahí es donde a veces no entendemos que pensamos que pedí perdón, ya el Señor ya perdonó mis pecados. Pero ¿por qué entonces anualmente se hacía un recordatorio? No es porque Dios no había perdonado, porque dice la palabra que Dios se olvida de nuestros pecados. Pero aquí se está diciendo que era una necesidad. O sea, hay una necesidad en hacer las correcciones. Hay una necesidad de, si usted tiene ahí pecados, de cosas que todavía sigue acarreando. ¿Y cómo se da cuenta usted que esos pecados están ahí? Esos pecados sabemos que están ahí porque siguen dando frutos. O sea, si usted ve que cuando habla de una persona siente odios o siente remordimiento o siente que no soporta siquiera decir el nombre de esa persona, significa que ese pecado no está corregido todavía. O sea, ¿qué significa? Hay que corregirlo. Por eso Jesús dijo, al quien le perdonen los pecados le serán perdonados y a quien se los retenga le serán retenidos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo, por eso en la cruz del Calvario, para no quedar con los pecados retenidos a los judíos, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo hizo Esteban, pidió perdón ya que lo iban a matar a él, para que ese pueblo no quedara bajo culpabilidad y maldición. Por eso nosotros dice, si tenemos que retenerlos, significa que nosotros no retenemos en el sentido de que uno pide perdón por la persona que hizo el daño hacia nuestra persona. Y esa persona entonces, ¿qué va a ocurrir? Por eso que esa persona va a sufrir daños por aquellos pecados retenidos. Ahora, aquí hacia atrás, en el libro de Levítico, vamos un poquito hacia atrás, ahí como en el 6. En el 16 habla de la expiación. También vamos al capítulo 16, y después vamos a ir al 6. Levítico capítulo 16. Es una de las fiestas más estrictas de todas, no se permitía error. Se llama Yom Kippur. Vamos a ver. Estamos a 16, me digo. Sí, 16 son. 16. Sí, dice aquí, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Porque ellos cometieron un error y trataron de entrar a la presencia del Señor bajo condiciones propias y no bajo las condiciones en que Dios define las cosas. Por eso, cuando se habla de la expiación, significa que usted tiene que expiar, significa que pagar aquel pecado. Hay una corrección. Ya como cristianos, ya tuvimos, como dijo Pablo, ya nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada. Después vamos a hacer ¿qué? Un recuento. Primera Pascua, panes sin levadura. Después quiero que vinieron la fiesta de las primicias, donde se habla de un nuevo, digamos así, de una nueva cosecha. Y al ir avanzando, luego me vino la fiesta de Pentecostés, que estuvimos viendo en qué momento y cuál es el propósito de ese tiempo. Luego viene ahora la fiesta de la expiación, de las trompetas y la expiación. Por eso es tan importante entender que esto nos viene hablando del plan de Dios primeramente para con Israel, porque es una realidad, hay que ser claro.
Dios en esas fiestas le estaba diciendo a Israel cuál era su propósito y su cumplimiento para ellos. Sí, también en esas fiestas, por las cosas que se dan para que tenga su cumplimiento, entramos nosotros como iglesia. Aunque en todos los puntos, digamos, no son equivalentes, no son lo mismo. Porque Israel tiene sus promesas y la iglesia tiene sus promesas. Israel va a ser cabeza de naciones y es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, pero con un estatus mucho más amplio. Llegará el día en que la iglesia se casará con el Cordero y seremos parte del reinado y seremos los reyes de ese reinado, que luego entrará bajo el gobierno del Padre. Que un día el Padre va a venir con su trono a gobernar en la tierra nueva, no sobre esta, sino la tierra nueva, después de que el Espíritu Santo y Jesús hayan hecho la totalidad de la obra. Y dice que entonces Jesucristo también se sujetará con su reino, con la iglesia, nos sujetaremos al Padre. Por eso es tan importante estudiar esto de las fiestas. Con las trompetas vemos ese gran inicio del nuevo gobierno celestial del Señor en esta tierra. Luego haremos como una recapitulación cronológica del cumplimiento de cada fiesta ya según el tiempo futuro, aparte de Israel. Y dice aquí, Jehová dijo a Aarón, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, que era el lugar santísimo. O sea, era un error. Había leyes sumamente estrictas para entrar a la presencia directa de Dios. Creo que es ahí donde tenemos, por eso estas fiestas nos dicen cómo son las cosas. Delante del propiciatorio que está, dice, sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, y se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, dice, tomará 2 machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para, dice, enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y los puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Esa era la forma en que se daba la expiación por él y por su casa. Y esa era la forma de entrar al lugar santísimo. O sea, por eso la idea aquí, ya más que el primer becerro que se comía con hierbas amargas y que daba las salidas de Israel, es que aquí ya como cristianos y como el mundo entero tiene que ser reconciliado totalmente con Dios, en todos los campos. Por eso cuando vemos la gran tribulación, Dios comienza a hacer un castigo sobre los pecados del hombre, con la finalidad que al entrar al milenio, los pecados de este mundo contra Dios sean corregidos. Sea castigado el mundo por cada cosa porque se ha levantado contra el Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante en esta fiesta la recordación de
de pecados. ¿Qué significa? No que usted va a estar recordando que usted un día pecó, que un día usted le hicieron esto, que usted le hizo a otra persona. No se refiere a esto. Se refiere que las cosas tienen que ser purgadas o expiadas. Si usted tiene algo contra alguien, es necesario que aunque haya sido lavado con la sangre de Cristo, hacer la corrección. O sea, es necesario. Si usted tiene ahí pecados, como dice la Biblia, ocultos, tiene que hacer la corrección. ¿Para qué? Para que el reino venga en su plenitud sobre su vida. Ahora, la expiación, vamos ahí un poquito más atrás. Esa era la forma en que Dios le decía. En cuanto al cordero por Azazel, el sacerdote ponía sus manos y confesaba que los pecados del pueblo y digamos que aquí, el que le caía la suerte de Azazel, algunos dicen que este era el dios de las moscas o que tenía algo. Sí significaba que este cordero llevaba en sí que las maldiciones del pueblo y su castigo era que ser separado de la congregación. Ahora, esta separación de la congregación nos está diciendo que el día en que pecamos o Adán pecó, fuimos separados también, como que el hombre fue separado de la bendición de Dios. Por eso en la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario, dice que Él salió fuera del campamento. Dice que salió con la cruz fuera del campamento que estaba tipificando a este cordero que salía fuera, llevando los pecados de los hombres. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios fuera reconciliado con Dios, entrar en comunión otra vez. Es tan importante entonces esta reconciliación. Por eso vemos que aunque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, es tan necesario la limpieza de toda cosa allí, toda maldición, todo pecado oculto, todo pecado que viene de camino. Si usted todavía siente deseos por cosas que no son las convenientes, usted tiene que hacer la corrección, confesar ese pecado y limpiarse de eso. Si sus ojos no son sucios, significa que tiene que limpiarse sus ojos. Si sus pensamientos son sucios, se tiene que limpiar los pensamientos. Como dice la palabra, más nosotros tenemos ahora que la mente de Cristo. Por eso en la cruz del Calvario, Cristo tuvo una cruz una corona de espinas. Y esa corona de espinas estaba sobre, ¿qué? Sobre su cabeza, donde se estaba también expiando todo lo que es relacionado con el pensamiento, con la forma de ver las cosas, donde todo lo que el hombre piensa y se desarrolla en su cabeza, dice que tenía que ser limpiado también, como tenemos una nueva mente, para que entender las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar ahora a entender todas las cosas. Por eso, verdaderamente, cuando se hace, a veces hablamos al principio de la liberación o se hace la sanidad interior, muchas veces tiene que haber una expiación de esos pecados. Cuando las personas fueron afectadas directa, aún indirectamente también. Porque las personas piensan que porque algo se le hizo a un bebé, el bebé lo olvidó. Y ni se acuerda, porque es cierto, en cuanto al consciente no recordamos lo que se nos hizo. Pero cuando se va más atrás, aquel bebé, aunque era de unas pocas semanas o días o meses, aquello quedó guardado allí en su interior. Y aquello comienza a ser contrapeso en la vida del cristiano. Por eso tiene que ser corregido. Por eso esa corrección en la fiesta de la expiación tenían 24 horas ¿para qué? Para pensar y recordar todo lo que se había hecho. Si se les olvidó lo que hicieron durante los 6 meses anteriores, el año que estaba iniciándose, dice, vamos a iniciar con un nuevo año, ahora con cosas diferentes. Por eso el mundo, antes de empezar el milenio, el nuevo gobierno del Señor, realmente empezar un nuevo inicio en todas las cosas, dice que tiene que haber una corrección. Los juicios vienen para corregir y expiar todos los pecados que los hombres han hecho sobre esta tierra y que Dios tiene que cortarlos y corregirlos ¿para qué? Para empezar un nuevo sistema de gobierno, que es el reino de los cielos. Y aquí, yendo a las fiestas de que se habla en el capítulo 6 del libro de Levítico, dice lo siguiente.
tiene las hojitas muy pegadas. Por eso tenemos que comprender esta fiesta, tiene esa finalidad. Y luego vamos a hacer la parte cronológica, el cumplimiento ya en historia total. Por eso dice, cuando habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 6, verso 1 del libro de Levítico. Bueno, no estoy diciendo que hay que estar recordando todos los pecados, no, ya Cristo se los perdonó. Aquí estamos hablando de todas aquellas cosas que pueden traer malos resultados. Si usted tiene problemas con avaricia, tiene que hacer la corrección. Si usted tiene problemas con incredulidad, tiene que hacer la corrección. Dice aquí, y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare y hiriere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo, lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después de lo negare y jurare en falso, dice, en alguna de todas aquellas cosas en que se suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se encomendó, o lo perdido que halló. O sea, ¿qué se está dando aquí? Vea qué importante. Toda cosa era que cuando llegamos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Y aquí a los israelitas se les enseñaba en este caso que cualquier cosa que se hiciera, y si se hiciera como hoy, usted hizo un falso juramento, usted habló en mal contra una persona mal, o dijo un falso testimonio, esas cosas tienen que ser corregidas. Por eso dice la Biblia que si alguno llega al Señor, en ese caso, cuando llegaba al templo a ofrecer una ofrenda y se acordaba que tenía algo contra su hermano, dijo Jesús, era necesario dejar la ofrenda, ir a hacer la corrección con su hermano y después venir y ofrendar aquello que se le había ofrecido al Señor. Por eso la expiación significa pagar o corregir lo que se había hecho mal. Esta fiesta, y cuánto como humanidad, ¿qué va a hacer la humanidad para corregir todo lo que ha hecho? Si la única manera de que podemos hacer la corrección es, primeramente dice la Biblia, humillándonos. En esa fiesta era una humillación, era un entristecer. Por eso hemos visto entonces la expiación para los israelitas era un reconocimiento del año que se terminaba. Y un inicio nuevo, habiendo corregido todo lo que era pecaminoso. ¿Para qué? Para entrar otra vez con un nuevo año. Y en ese nuevo año, ¿con qué se entraba? Se empezaba la nueva vida con la Pascua y con los panes sin levadura, que representaban ¿qué? Que entrábamos limpios a tener una comunión con Dios, y que ahora comíamos panes sin levadura, que teníamos un alimento nuevo en santidad y en pureza. Y esa primera fiesta empezó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue el cumplimiento de esa Pascua que se había dado 2000 años antes, en tiempos de Moisés. Y luego 1400 años después de Moisés, vino Jesucristo dando el cumplimiento de la Pascua, empezando un nuevo pueblo santo, que era sin levadura. ¿Verdad qué importante? Luego vendría el tiempo del Espíritu Santo, que empezaba Dios escogiendo un pueblo con el cual lo llenaba del Espíritu Santo, que se ha extendido hasta el día de hoy. Luego saldría un pueblo de ¿qué? Una primicia. La iglesia viene a ser la parte más principal de toda la humanidad que se va a salvar. La iglesia viene a ser la primicia, la parte más gloriosa.
Cuando se termina ese periodo de la iglesia, vendrá entonces ¿qué? El nuevo gobierno de Dios, expiando todos los pecados para empezar un nuevo tiempo, como dice aquí, como dice la fiesta de las expiaciones, dice, en el cual sé que venían las trompetas diciendo, vamos a empezar un nuevo día, se va a empezar un nuevo periodo. Empezó con esto del derramamiento de la sangre, con el derramamiento del Espíritu Santo y con las trompetas que anunciaban este nuevo periodo. Este nuevo periodo directamente de esta fiesta tendrá su cumplimiento, como lo hemos dicho, y lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. Dice que ese nuevo principio dice, y este será el lugar donde yo posaré mis pies sobre Israel para siempre, 43:7. Dice, es un momento en que se empieza un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo, pues, dice que se tiene que expiar todo lo malo, porque Dios quiere hacer que un nuevo pueblo, antes de empezar la última fiesta, que es la que vamos a estar viendo con más detalles, en la última parte. Entonces, ¿qué hemos venido viendo? Cristo muere por nosotros y empieza un nuevo periodo, donde aparece una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua, hablando de una nueva masa, hablando de un nuevo pueblo, de esa salvación, de ese nuevo pueblo, de esa nueva humanidad, va a salir una primicia que es la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo que se extenderá desde hace 2000 años y se llegará al milenio cuando dice que Dios llenará el Espíritu Santo de Israel, como lo dice el libro de Hebreos, basado en el nuevo pacto de Jeremías 31. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá en aquellos días, dice el Señor. O sea, el nuevo pacto que para ellos empezará cuando el Señor vuelva en su segunda venida y que coloque el reino milenial sobre la tierra. Pero ahí sigue el tiempo del Espíritu Santo. Vimos que cayó exactamente en la fiesta de Pentecostés, cayó con la venida ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces vemos que las fiestas tuvieron un cumplimiento ya profético, explícito, claro. ¿Cuál fue? Eventos especiales donde Israel iba teniendo un lugar muy especial. Por eso tenemos entonces que esta fiesta número 6 es la fiesta donde se hace la expiación, donde se pide perdón, donde los hombres se arrepienten para que el reino de Dios venga sobre la tierra en forma directa, personal, como lo dice Ezequiel capítulo 43. Entonces, verdaderamente tiene que haber una santificación, una limpieza. Y para empezar, la última parte que es tan importante, porque la fiesta de los tabernáculos creo que va a ser lo último que vamos a estar estudiando el próximo domingo. Así que los que van el sábado, sería bueno que estuvieran viendo también el domingo. ¿Para qué? Para que no se queden sin esa enseñanza porque no van a estar el domingo, no, pero usted fue el sábado, entonces lo puede ver a través de medios otra vez para ver qué significa esa última fiesta. Luego haremos una recapitulación, ahí enviaremos un material de fiesta por fiesta, el cumplimiento profético, el tiempo que se da el cumplimiento de esas fiestas. Así que el día de la expiación, importantísimo. Esta fiesta, una fiesta, como dice aquí unos comentarios, un poco extraña, porque era una fiesta donde no era de tanta alegría, pero se lo digo, aunque haya tristeza actualmente por el pecado, al pedir perdón por los pecados, luego se convertirá en gozo y en libertad para nosotros. Dice aquí, dice un festival extraño en el cual los pecados del año entero eran expiados. También lo podemos ver, como acabamos de leer en el capítulo 16, versos 29 al 34. Aquí solo se dice que se incurría en la pena más severa por la violación de este día, que era sumamente claro. No se permitía trabajos humanos, ni se permitían trabajos de esclavo, tipificando lo que hoy los hombres viven. La esclavitud del hombre, aunque les parezca libertad, eso es la esclavitud de Satanás.
Eso es mentira, que esto es libertad. Libertad no es hacer lo que usted quiera hacer según su voluntad. Libertad significa hacer lo que es correcto. Eso, lo otro se podría denominar, como algunos lo llaman, libertinaje, que es otra cosa. La gente piensa que hacer lo que se venga en gana, no. Las personas que viven el pecado se convierten ¿qué? En esclavos. Dígale a un drogadicto que deje la esclavitud, dígale a un adúltero que deje el adulterio, dígale a un fornicario que deje la fornicación, no puede, porque ¿qué? Esos son trabajos de esclavitud y había una prohibición en esa fiesta. No se harán trabajos humanos, no se harán trabajos de esclavos, no se harán trabajos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la fiesta era para expiar los pecados, donde la sangre de Cristo nos limpia de todas las cosas. ¿Para qué? Hoy empezar una nueva vida y empezar un nuevo reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Verdaderamente se llega el tiempo en que el mundo entero tendrá que dejar el pecado para que tu reino venga a esta tierra, como Jesús lo dijo en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como actualmente se hace en el cielo. Esa oración tendrá su respuesta, Señor. Se expiará al mundo entero con la finalidad de